Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas y les pido un perdón por no sacar episodios tan seguidos. He estado ocupado con esta nueva normalidad que es dar clases online. Todavía me estoy acostumbrando. Bueno, pues de por sí ya pasaba mucho tiempo frente a la computadora, pero ahora creo que si el día tiene 24 horas, me la paso 25 frente a la computadora. Pero hay que hacerle y son parte de los nuevos retos que trae esta nueva forma de vivir de este virus, ¿no? Hoy les voy a hablar de un tema que me ha causado algunos conflictos emocionales, me ha provocado bastante rabia, pero a la vez entiendo que todo es parte del medio, del marketing, de las empresas que crean cine y televisión y entretenimiento. El tema del día de hoy es la nostalgia y cómo utilizan la nostalgia para vender productos en vez de crear memorias, al igual que lo hacían cuando éramos todos pequeñitos. También les tengo una muy buena noticia, pero se las voy a dar después de esta cuñita comercial. Y bueno, esta noticia que les traigo el día de hoy para mí es de bastante orgullo y felicidad, pero la quiero convertir más que noticia como en un agradecimiento a todas las personas que me han escuchado desde el primer día. Siento que cuando creé este podcast lo hice más como por crear una audiencia, por dirigirme probablemente a mis amigos, a las personas que comparten los gustos, que disfrutan del cine, de la literatura, de todo esto que llaman la cultura pop. Y nunca creí que fuera a llegar como a algo más. En algún momento me dije como, no Marlon, lo vas a dejar, simplemente fue como una experiencia, probablemente más adelante vas a tener otro programa y todo eso. Pero me di cuenta que episodio tras episodio le estaba echando como un poquito más de ganas. Sentía como la presión de un trabajo, pero de un trabajo que tú disfrutas. Tú dices como que, oye, voy a hablar de este tema, voy a buscar información, les voy a contar esto, les voy a dar mi opinión. Y siento que eso me generó como bastante alegría y sí, una carga. Como todo, no es que esto te salga así como dicen por ahí, te salga fácil. Créanme, detrás de un episodio hay miles de tomas, de momentos donde me equivoco, donde se me traba la lengua, donde a veces tengo como una opinión de que no, Marlon, así no son las cosas. Pero lo disfruto bastante y les quiero agradecer en primer lugar por la nominación que tuvo el podcast en la categoría de ocio en los premios iBots. iBots es una plataforma española en la cual nosotros también tenemos nuestros episodios. Si nos están escuchando en iBots, les quiero agradecer muchísimo por sacar un tiempito de su apretada agenda y de escuchar esta voz. Sé que probablemente no está en castellano, está en español, latino, pero nos podemos comunicar y siento que también hay una gran comunidad de personas en España que les gusta la ciencia ficción, la cultura pop, que disfrutan mucho de esto y les importa saber qué piensan al otro lado del charco de estos temas. Entonces a iBots, a todos ustedes, a todas las personitas que me han escuchado, a mi mamá, a Natalia, a Letsis, Flores, mejor dicho, a todas las personas, a todos mis amigos en México también me han apoyado un chingo con esto. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco porque que lo nominen a uno a unos premios siempre es como motivo de darte cuenta que estás haciendo las cosas bien
y que les tienes que echar más gana para los próximos premios. Y la votación termina el día de hoy. Si tienen chance, en Twitter, en mi Facebook personal, he estado compartiendo el link para votar. Estamos en la categoría número 9 y ahí nos encuentra. Si quieren votar por otros podcasts y todo eso lo pueden hacer. Si es solo por el mío, seleccionan el loguito de 1.21 gigawatt y bajan hasta el fondo de la pantallita y le dan en votar. Les agradezco a todos el apoyo, sea cual sea el resultado, no importa. Yo estoy más que contento y me siento, como quien dice, realizado, y espero mejorar para traerles más contenido y probablemente más invitados. Hay unas personitas que ya me están diciendo como que oye, quiero hablar de eso, hablemos de videojuegos, hablemos de películas. A todos ustedes siempre están más que bienvenidos acá, y en cualquier momento cuando ustedes quieran se pueden contactar. En Twitter estamos como @gigawattpodcast, en Instagram también gigawattpodcast, y pues en Spotify, iBots, Apple Podcast estamos como 1.21 gigawatt. De nuevo, muchísimas gracias. Esto no lo conseguí yo solo, lo conseguimos todos, y espero traerles más episodios, más, no sé, diversión y entretenimiento para que se distraigan, para que escuchen estos podcasts cuando vayan a su trabajo o cuando estén esperando el metro, o simplemente cuando estén en su casa sin nada que hacer y quieran escuchar esta horrible voz. Les agradezco demasiado, los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por el apoyo y no olviden apoyarnos en la votación. El día de hoy se cierra y espero tengamos un fuerte apoyo por parte de nuestra hermosa audiencia, la mejor audiencia de los podcasts. Gracias, miles de gracias, y como hijo Gustavo Cerati, gracias totales. Yo creo que en la vida la nostalgia empieza a tener bastante importancia dependiendo de los años que tú tienes y de las cosas que vas viviendo. Por ejemplo, he visto que muchas personas que ya son adultos mayores empiezan a añorar las cosas que pasaron en la infancia o en la juventud, porque ya no las pueden hacer, porque las personas con las que la compartieron ya murieron. En mi caso, he extrañado las cosas que hacía con mi mamá en la infancia. ¿Qué eran? Yo creo que es muy sencillo adivinar: ver películas, ver series, ver animes, ver programas de televisión y leer. Entonces, ahorita en estos momentos de mi vida, que ya no lo hago que ahora lo hago solo y ella lo hace por su parte, añoro esos momentos de desearía estar viendo este programa con mi mamá, desearía estar leyendo este libro con ella. Y ahí es cuando ese sentimiento de nostalgia empieza como a afectar un poco. Pero yo creo que estamos utilizando, y el mundo ha utilizado mal la palabra nostalgia. Yo creo que la palabra que debemos utilizar es añoranza, porque la palabra nostalgia, y siempre hay que irnos a las palabras, ir más allá, viene de dos vocablos griegos. El primero es nostos, que puede traducirse como regreso. El segundo es algos, que es sinónimo de dolor. En el latín es como nostalgia, haciéndole énfasis al final. Y la explicación o el concepto que se tiene acá es como tristeza melancólica que surge por el recuerdo de una pérdida. Los psicólogos lo han afirmado como el expresar un anhelo del pasado, ya como algo idealizado por parte de la persona. La RAE, la Real Academia Española, tiene dos significados. El primero, pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. El segundo, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Y ustedes se preguntarán: Marlon, ¿qué melancolía tienes? ¿Qué dicha perdida tienes? No es tanto como una dicha perdida, sino es como una añoranza a esos momentos que compartía junto a mi mamá, que desearía estarlo haciendo en estos momentos. Entonces como que tú empiezas a valorar un poco más lo que hiciste en cierto tiempo de tu vida,
y empiezas a restarle importancia a lo que pasa ahora. No es que uno le reste importancia, sino uno lo recuerda con fervor, ¿no? Yo creo que si uno ha crecido con un papá o con una mamá y uno tenía momentos o uno recuerda viendo esas películas en la sala, en mi caso en un televisor chiquito, luego en un televisor grande, luego hasta que hicimos el esfuerzo de comprar uno más grande y uno decía, wow, cómo cambia. O cuando, por ejemplo, a veces no teníamos dinero o mi mamá estaba trabajando y yo tenía que ir al cine solo, y lo que yo llegaba era a contarle la película a mi mamá. Y era muy gracioso porque hice eso muchas veces y era por ese gusto de ver cine. Y yo creo que cuando mi mamá me contaba, y ahí viene como esa añoranza que yo tengo sobre el cine, y por eso lo valoro tanto, es porque mi mamá me cuenta que cuando ella era joven se la pasaba en el cine. Yo me imagino que en esa época o era más barato o ella tenía amigos, no sé, pero siempre me dice, no, me vi todas estas películas en blanco y negro, por eso es que estoy ciega prácticamente, porque me la pasaba en el cine. Y ella me contaba estas películas de vaqueros, de Charles Bronson, bueno, Casablanca, y yo digo, wow, quisiera haber estado en esos momentos con mi mamá y ver Casablanca. Y me decía que muchas de ellas a veces llegaban con subtítulos o algunas no, pero que las veían. Y incluso ahorita le he encontrado como ese gusto a ver películas en blanco y negro. Y siento que era bastante bonito porque uno dice, a pesar de que uno conoce los colores, uno como que la cabeza trata de poner colores donde no los hay, ¿no? Donde encontramos tonos grises y todo eso. Entonces siempre que mi mamá me contaba sobre todas esas películas, que Clint Eastwood, de vaqueros, y a mí me gustan las películas de vaqueros, creo que ella me transmitió ese gusto y siempre voy a estar agradecido por eso, porque es algo como bastante esencial para mí. Creo que el cine ha sido esas cosas hermosas donde los sueños o todas las ideas que uno tiene se pueden hacer realidad. Entonces, cuando mi mamá me habla del cine de esa forma, a mí me da nostalgia y siento como, wow, a pesar de que no estuve ahí, puedo sentir por la forma en que ella lo transmite ese sentimiento, ¿no? Eso que ella sentía cuando estaba en estos cines, me lo imagino, o siento que es como una película de Alfonso Cuarón, ¿no? Es como Roma, todo en blanco y negro. Yo así, cuando mi mamá me lo cuenta, yo me la imagino a ella así, en blanco y negro. No me la imagino en colores, sino en blanco y negro. Y digo, wow, qué bonito. Y cuando yo empiezo a crecer, entonces empiezo a analizar y ver los programas de otra forma. Ya no veo los programas en el mismo televisor chiquito que tocaba ir hasta el televisor y mover la perilla y rezarle a cualquier dios que no se cayera la perilla. Y luego con el control, luego con, bueno, el resto de cosas. Entonces, yo me acuerdo que esas películas que yo vi eran como Jurassic Park, Volver al Futuro, Toy Story. Y con Toy Story es de donde viene esa rabia o esa nostalgia, añoranza. Cuando yo vi Toy Story 1 y Toy Story 2, fueron prácticamente en el mismo año, que fue en el año 2000, cuando ya llegó a Colombia, porque recuerden que a veces no llegaban al mismo tiempo. Y sobre todo las versiones dobladas. Entonces cuando yo la vi doblada, obviamente al español. Y me gustó bastante. Yo era como, wow, anime. Y uno le decía anime, aunque eso es animación nada más. Y me gustó la forma porque entendía referencias de Star Wars, de otras películas. Y esta idea de que los juguetes tenían vida y que se cobraban vida cuando uno los dejaba era como, wow, súper genial. O sea, mis juguetes harán eso. Y yo creo que en algún momento cuando yo vi esa película veía mis juguetes y trataba como de esconderme a ver si cobraban vida, ¿no? Pero no pasaba. O tal vez sí. No lo sé, todavía me queda la duda.
Y recordando todo eso de Toy Story y de todas estas películas del pasado, hay algo que me generó rabia en el año 2010. O sea, pasé de tener 5 o 6 añitos al 2010 donde ya tenía 15. Y salió Toy Story 3. Y Toy Story 3 no me gustó. Me pareció una película muy tonta. Y puede que las 2 primeras de Toy Story no tuvieran tantas cosas, pero por lo menos uno las disfrutaba más y había más referencias a películas que yo había visto. En cambio en Toy Story 3 hicieron referencias incluso al Padrino y yo digo, ok, sí, puede que yo conozca al Padrino y todo eso, pero no siento que las personas que crecieron del 2000 al 2010 conozcan el Padrino. Entonces ahí me di cuenta que la película estaba como enfocada a otro público. ¿Y a qué público? Probablemente el público que la vio con 5 o 6 años en el 95, la primera, y ya para el 2010 ya tenían, no sé, 20 o más años, o 30, I don't know. Solo estoy haciendo como una suposición ahí de números. Entonces, en primer lugar sentí que no estaba dirigida hacia mí, sino a otro público, y me sentí en el papel de Andy. Sentía que ya era el momento de regalar mis juguetes, de darle mis juguetes a alguien más. La cosa fue que Toy Story sacó una cuarta en el 2019. La misma historia de la 2. Se separan. Acá están hablando de que Woody tiene que tomar otro camino. Y yo me acuerdo que la estaba viendo y no vi el final porque no me pegó. O sea, yo era como, no sé, las películas de ahora de Pixar y Disney a mí no me llaman demasiado la atención como lo hacían cuando estaba pequeño, y les perdí el gusto, y siento que lo único que estaban haciendo era aprovecharse de una franquicia que habían creado hace casi 29, 30 años y estaban dirigiéndose a públicos del momento. O sea, yo digo, ok, un tenedor, Forky o como se llama esa cosita que era el nuevo personaje, que para mí era como, en realidad, un personaje bastante traumático. Era como una especie de Frankenstein que quería suicidarse, que quería matarse. Y no sé qué tan bien o qué tan bueno sería darle esa dejadez a un niño de que uno de los juguetes se quiera matar por no aceptarse. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión, lo dejo a libre albedrío de ustedes para que saquen sus conclusiones. Dirán como que Marlon tampoco es que sea así, pero analicen bien los personajes. Entonces me di cuenta que iban a empezar a sacar remakes o versiones nuevas de esas películas del pasado, y yo dije, puede que sea algo bueno o puede que sea algo muy malo. Por ejemplo, Aladdin. Y acá es la cosa que está pasando en estos momentos con Mulan. Aladdin a mí me gustó, es una película animada, es obviamente una especie de idea que viene de las 1001 noches, de ahí viene Aladdin precisamente, de Ali Baba y todo eso. Aladdin es como una combinación de varios cuentos de las 1001 noches, hay genios, y toda la gente recordaba a Robin Williams por haber hecho del genio, ¿no? Y mucha gente, uy, Robin Williams, cómo actúa de bien y todo eso. Bueno, es voz. La cosa es que muchas personas que dicen eso vieron la película fue en español latino, y la voz es diferente en español latino. No es que Robin Williams hable español de esa forma. Si ustedes la ven en inglés se darán cuenta cómo cambia un poquito como la concepción de la película y el personaje de Robin Williams. Por eso es que es tan importante en inglés. Entonces ahora le colocaron fue a Will Smith, que también se podría decir que es alguien que nos trae nostalgia, porque todo lo vimos en El Príncipe de Bel-Air, crecimos viendo las películas de Hombres de Negro, y yo dije, bueno, vamos a darle una chance. La película Aladdin me gustó, se le cambiaron algunas cosas, pero es una película entretenida y los efectos están bastante buenos.
La cosa es que Disney decidió hacer Mulan. Y Mulan pues tiene también muchas cosas de empoderamiento, de lo de la mujer. Y yo dije, la cosa es que estas empresas están aprovechando de estas películas que hablaban de estos temas antes y la gente no le prestaba atención. Y lo que van a hacer es aprovechar ese producto y lo van a dirigir a otro público con el mensaje que se le está dando importancia ahora. No estoy diciendo que antes lo del empoderamiento de la mujer sea algo que no fuera importante, solo que ahora tiene más importancia. Entonces están aprovechando esos personajes como las princesas, como los que vienen de abajo, para enviar esos mensajes. Y yo digo, ¿qué tan necesario es que hagan eso? O sea, a veces dañan un personaje por querer meter esas ideas, y yo digo, no está mal, porque en su momento, cuando vimos Mulan, yo creo que muchas niñas dijeron, chale, si la pelada lo hizo, fue a luchar y todo eso, y se hizo pasar por hombre para, como quien dice, traerle el honor a su familia, yo también puedo hacerlo. Y en esa época estuvo bien. Y ahora es como, oigan, todas tienen que hacer esto así. Y no necesariamente todos lo tienen que hacer. Entonces empiezan a vender mucho esos mensajes. Y es más que todo para aprovechar esa, ¿cómo decirlo? Aprovechar que la noticia esté caliente y que el público esté caliente para dirigirla y digan, wow, la gente va a ver esto porque estamos hablando de ese tema. ¿Sí me hago entender? Se aprovechan de esas cositas para vender un producto. ¿Qué pasa con Mulan? Que ya me la vi, no me gustó. Me parece terrible que sea una película hecha por Disney, porque siento que Disney hace muy buenos efectos. Los efectos me parecieron malísimos. Las actuaciones no me parecieron las mejores. Y había cosas que en una animación uno dice, bueno, sí, en una animación vaya y venga. Pero cuando ya uno lo ve en humanos, uno dice, no, aquí ya no se ve tan bien. Y es precisamente porque los unos son matachitos y estos son humanos. Aún así hemos visto muchas películas donde los superhéroes hacen cosas que nadie puede hacer. Entonces no es que se vea tan mal, pero sí la forma en que manejan los efectos va a crear, como quien dice, una imagen errónea de esos hechos. Por ejemplo, yo le decía a un amigo de forma de broma, ¿por qué no contrataron a Jackie Chan o la empresa que él tiene de dobles? Que a mi parecer lo hacen bastante bien y no tienen que utilizar tantos efectos. O sea, simplemente fue una idea que vi al principio en la escena donde Mulan está persiguiendo la gallina, que a mi parecer se ve horrible. Esa niña saltando por todos lados, porque uno sabe que no es una niña real, es simplemente hecho por computadora. Y no me gustó la forma en que venden lo del empoderamiento, porque antes no era tan explícito y la gente sí lo entendía. Y ahora, como quien dice, te tienen que desmenuzar todo en la sopa para que tú sientas que está ahí, ¿sí? Que el tema está ahí. Quitaron algunas cosas importantes como el dragoncito, Mushu, también lo de las cosas de cantar y todo eso, que pues no va tanto al caso. Pero ojalá la misma persona que dirigió Aladdin hubiera dirigido Mulan y le pudo haber ido mejor. La cosa con Mulan es que Mulan salió en 1998, un año antes que Toy Story 2, y la gente disfrutó más esa película en Mulan. Yo creo que muchas personas que tenían bastante entrada económica se compraban los DVDs y tenían la colección de DVDs de todas las películas de Disney, ¿no? Y la cosa es que ahora, debido a la pandemia, pues Mulan la sacaron con la nueva normalidad, que es ver películas en una aplicación. La aprovecharon para sacarla en el servicio de streaming de Disney Plus, y también como para promocionar ese producto, ¿no? La cosa es que se gastaron 200 millones haciendo Mulan y solo han recaudado 37 millones hasta la cuenta.
Entonces vemos es una pérdida bastante. Y a veces cuando yo veo 200 millones de presupuesto y veo la película, yo digo, ¿dónde están los 200 millones? Porque los surcoreanos, hacen mejores efectos en sus dramas que en Mulan, que es una producción hecha por americanos y que estaba dirigido a un público chino, y que en China dijeron no la queremos ver. Entonces ya es una pérdida, ¿no? Porque el mayor mercado que puede haber en el mundo de películas por número de personas es China. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar yo. Entonces vemos que empiezan a sacar cosas de películas de nuestra infancia, las sacan una nueva versión, sacan un remake, y algunos de ellos a mí me parece que los hacen bien y otros los hacen mal, y no me gusta cuando se explota esta idea de algo con lo que uno creció. Por ejemplo, yo les voy a poner películas con las que crecí, pues Bad Boys, Chicos Malos, Bad Boys, what you gonna do, what they come for you. Y todos veíamos a Will Smith y a Martin Lawrence haciendo pues de policías, deteniendo diferentes misiones. Ya habían sacado 2 películas de Bad Boys, y el año pasado sacaron Bad Boys 3 for life, o sea, de por vida. Y prácticamente veíamos que los personajes de 2 policías rebeldes ya eran 2 policías de edad rebeldes, solo uno, y uno que ya quería dedicarse a su familia, que es normal, ¿no? Ya el uno dio un paso y el otro no lo había hecho. Entonces, en toda la película de 2 policías rebeldes for life, o Bad Boys for life, todo el tiempo te estaban hablando de cómo ya tenían que superar eso, de que tenían que dedicarse a su familia, a sus nietos, y toda la película se basa en ese argumento. Y que Will Smith, o el personaje de Will Smith, tenía un hijo perdido, ¿no? Entonces ahí me dio bastante risa, porque Mike, el personaje de Will Smith, como que no quería ya dejar el arma o entregar su se me olvidó ahora cómo se le llama esto, su placa de policía, y el otro ya prácticamente no quería hacerlo. Y se notaba un Mike Lawrence que me imagino debe haber sido difícil, porque ya no tiene el mismo físico que tenía cuando sacaron la primera de Bad Boys. Y todo el tiempo estaban con ese tema, y al final la película termina con ese tema de que bueno, tal vez sí ya es hora de retirarnos. O no. Siempre le dejan a uno la duda, ¿no? La película pues es entretenida, sale Nicky Jam. Pero no me gustó tanto por eso, porque era muy notorio que iban a hablar de esa nostalgia, o eso de tener que dar el siguiente paso en la vida, que es prácticamente dejar de hacer lo que tú estabas acostumbrado. Otra película que le tengo bastante aprecio es una que se llama Top Gun. En español creo que se llama, denme un segundo, sí, Pasión y Gloria. Y esta es prácticamente como esa de no de policías, sino de sargentos o tenientes navales, donde pilotean una nave y tienen varias situaciones, tienen peleas con sus subalternos y todo eso. Y precisamente Top Gun salió en el año 86, protagonizada por el capo, el genio Tom Cruise. Y ahorita van a sacar su secuela, o sea, imagina, del 86 al 2021 van a sacar Top Gun Maverick, y se va a tratar sobre el amigo de Tom Cruise, y ahora es la nueva generación prácticamente. Es como Tom Cruise va a instruir a este muchacho en toda esta academia de pilotos de combate. Y yo me quedé como, ok, del 86 al 2021. Tal vez lo hagan bien, o simplemente se vayan a aprovechar, o Tom Cruise aproveche que hizo estas películas donde les fue bastante bien, porque Top Gun era más que todo una película de romance, no era tanto una película de
de batallas y todo eso. Sí había batallas, pero más que todo era como un romance, que era la otra protagonista. Otra película que también se han tirado bastante, que a mí me gusta y es de mis favoritas, son Los Cazafantasmas, The Ghostbusters. Y siento que cuando sacaron las Cazafantasmas, la versión femenina, simplemente se aprovecharon del tema de que, bueno, si hay unos cazafantasmas, también debe haber unas cazafantasmas. Y lo mismo, empoderamiento, y terminó siendo una película con unas actrices que les va muy bien en Saturday Night Live, porque la mayoría de ellas son de Saturday Night Live. Pero con esto, cuando empiezan a actuar así, yo digo, no tienen tanto sentido. Porque prácticamente es como si cogieran las versiones de los personajes del 84 de Bill Murray, de Dan Aykroyd, de Ernie Hudson, de Sigourney Weaver, que es la única mujer que tiene importancia en las dos primeras, y lo que ahora hacen es poner a poner un grupo de muchachas a que actúen como ellos. Si me hago entender, sería mejor que no actuaran como ellos, sino simplemente fueran como ellas, como eran los primeros cazafantasmas. Que el personaje de Bill Murray no era como el mejor, sino era como el que no le importaba casi y solo iba detrás de las mujeres. Pero la gente no lo veía de esa forma. Ahora, si vemos que colocan a alguien a actuar de la forma del personaje de Bill Murray, mucha gente diría, uy, esa muchacha, ¿qué le pasa? La verían mal. Ese es el problema, que hay muchas opiniones y la gente interpreta mal y nunca analiza bien el otro estereotipo. O sea, los originales, pues. Porque los originales tenían sus chistes pesados y todo eso. Bueno, no más. La otra, una rubia muy legal, o Legally Blonde, con Reese Witherspoon. También van a sacar una tercera parte. Y el problema es eso, cuando ya explotan la historia de una muchacha que se volvió abogada, que luego va al Capitolio y todo eso. Yo digo, ¿qué más nos pueden contar de esto? Que probablemente se va a enfrentar a otro problema, donde van a sacar personajes de las dos primeras películas y la van a ayudar a superar una situación, o ella tiene que luchar de que probablemente ahora es mamá y todo eso. O sea, está bien de que exploten el producto, pero no lo hagan bastante obvio, como lo hicieron con el de Bad Boys. Hay otras acá que siempre he dicho, por favor, no las toquen. Por ejemplo, Back to the Future, Volver al Futuro, por favor, déjenlas así. Y ya han dicho muchas veces que no van a hacer remakes y todo eso, y yo les digo, por favor, Dios, déjalas así. La única que sí me alegra que va a sacar una cuarta parte es Matrix, y porque las hermanas Wachowski son las que la van a dirigir, o sea, las directoras, antes eran directores, ahora son directoras, y vuelven los personajes principales, ¿no? Entonces es bastante bueno, y siempre hay muchas cosas que contar de Matrix. De Jurassic Park o Jurassic World, como lo llaman ahora, siento que ya van a crear otro tipo de dinosaurio, y ya uno dice, ya se están pasando, ya ni siquiera esos dinosaurios existen, sino es como el ser humano está empezando a explotar esos dinosaurios, y prácticamente con la última vamos a llegar a un punto donde los humanos van a tener una guerra con los dinosaurios, y eso no me gusta, porque prácticamente es lo mismo, la extinción de la raza, pues, de una o de la otra. Y el hecho de que los humanos nos enfrentemos con los animales, a mí no es que me gusta mucho. Entonces vamos a ver cómo se aprovechan de eso, y ojalá no sea una película rara. Sé que va a salir en el 2021 la Jurassic World. No sé si ya tiene título oficial, pero sé que es Jurassic World. Indiana Jones, pasó lo mismo con Indiana Jones. No, o sea, ya van a sacar otra, y Harrison Ford ya está bastante ahí, ya me da miedo de que haga más películas. No estoy diciendo que las películas de Indiana Jones sean malas, aunque la última fue bastante mala, pero no exploten. 5 películas ya es suficiente. Ya este hombre, Indy, como le llaman en la película, Indy, ya
ha sufrido tanto que uno dice, ¿qué más te queda por explorar, man? Falta que digan de que no, que Harrison Ford ahora va a explorar la muerte, el infierno, que por la edad y todo eso. O sea, no sé qué más quiere sacar Spielberg con Indiana Jones 5. Y han asegurado que ya es la última. O sea, de por Dios, Harrison Ford ya está de bastante edad. Otra que le quieren hacer remake es Los Goonies. A mi parecer esa película está muy bien hecha y no deberían sacarla. Y lo que han aprovechado un poco es utilizar nuevas películas para retratar cosas que antes veíamos en el cine. Y ahí es cuando yo digo, está bien porque aciertan, porque aunque esas historias sean las típicas de antes, les están incorporando elementos nuevos y están dirigiendo actores nuevos que a mi parecer lo hacen bastante bien. ¿Cuáles son? Stranger Things. Stranger Things, o Vainas Raras en Colombia. Stranger Things ha utilizado cosas de los 80, de los 70 y están explorando las diferentes épocas donde sus personajes van creciendo, ¿no? Entonces están aprovechando esos elementos de esa cultura de los 80, del 84, del 60 y pico y todo eso para contar una nueva historia. Y a veces no explotan como las referencias del cine, sino que lo hacen de una forma muy natural que a mi parecer sí funciona. Por ejemplo, cuando hacen un chiste de Star Wars en la última temporada de Stranger Things, tiene sentido porque los personajes están en los años donde sale Star Wars. Lo mismo que cuando salió Volver al Futuro. En Volver al Futuro 1, de que Marty hace una referencia a Star Wars. Tiene sentido porque en esa época la gente estaba viendo Star Wars, porque estaban saliendo las películas. Entonces ahí uno dice, oh, entiendo eso porque ya lo vi. Diferente a que te vendan un chiste así súper malo de, no sé, una película de los 80 o de principio de siglo, en estos tiempos de ahora donde nadie lo ha visto. Entonces ahí como que no tiene mucho sentido que hagan esa referencia. Y hay gente que dice, ay no, es que tú no sabes de cine porque no viste eso. Y yo como, men, si esa película salió a principio del siglo XX, o es obvio que no la voy a entender, porque no la he visto, instrúyeme. Entonces a veces siento que cuando hacen buenas referencias a cosas donde cronológicamente tiene sentido, sale muy bien, a mi parecer, ¿no? Hay gente que dice, no, güey, pues es prácticamente lo mismo. Pues depende, pero en Stranger Things no se siente como, o sea, no te botan esa idea de los 80s o de los 70s tan explícita como otras series o otras películas que prácticamente lo utilizan es más como para decirle a los personajes que ya están viejos. Ahora, hay una película que me la vi recientemente, que es la tercera parte de, se puede decir, de dos películas que me gustaron y las vi hace algunos años, que literal no había nacido cuando salieron esas dos, y las vi más que todo porque me gusta mucho el actor principal, que es Keanu Reeves. Y estoy hablando de las películas la comedia de ciencia ficción llamada Bill y Ted. Tuvieron dos películas. La primera salió en el 89, que se llama Bill and Ted Aventura Excelente. La segunda, Bill and Ted Bogus Journey. Nunca supe cómo la iban yo no las he visto en inglés, entonces no sé cómo se dice en español. Vamos a ver si mientras hablo la encuentro. Y esta película de Bill and Ted, a mí me gusta mucho el viaje alucinante. Ok, es prácticamente la traducción del título de la primera. Estas películas de Bill and Ted es de dos muchachos que misteriosamente les gusta la música y empiezan a viajar por el tiempo. En la primera, si las quieren ver, están en inglés en YouTube. No tienen que pagar. Está la 1 y la 2 en YouTube, gratis para que ustedes las vean. Son relativamente cortas y me parecen bastante buenas porque es una comedia como diferente.
algunos chistes como que tienes que entender el contexto de los personajes para entenderlos, y también porque son dos personajes bastante tontos. Y siento que a veces repitieron esa misma fórmula en películas de principios de los 2000, donde eran los típicos dos amigos que se metían en una aventura, hacían chistes y todo eso. Es esa misma película que han hecho siempre. En Bill and Ted, estos muchachos en la primera viajan en el tiempo y lo que quieren es pasar un examen de historia. Entonces, claro, lo que ellos hacen es viajar por una máquina del tiempo a buscar diferentes personajes de la historia y los llevan a su tiempo, y de esa forma ellos pasan el examen porque los personajes les cuentan la historia. Hay algunas cosas que los efectos no es que sean la gran cosa, pero pues es una película entretenida a mi parecer. A mí me gusta la ciencia ficción, entonces es entretenida. En la segunda ya van al infierno y se enfocan más en la música y cómo con la muerte pueden crear una banda de música. Y siempre están con la cosa de que van a crear una canción que una al mundo. Y ahí es cuando viene la idea de la tercera, que sale en el 2020. Del 91 vamos al 2020, donde estos dos personajes ya están grandes, ya tienen hijos y están otra vez con la idea de crear una canción que una al mundo. Y ese es prácticamente el argumento de esta última de la trilogía, y es porque el mundo se va a destruir y ellos necesitan hacer esa canción y no saben hacer esa canción. En esta tercera, cuando la vi, yo dije, van a aprovechar que ya hay mejores efectos, probablemente van a buscar personajes de esta época para hacer chistes, y lo cual lo hicieron. No es que sea la mejor película, pero a mi parecer es muy, o sea, no se va de la temática de la primera y de la segunda. O sea, tú sigues bien, o sea, yo sentí que seguía viendo una Bill and Ted del 89 y del 91, porque la grabaron de esa forma, en que no se sienta ese cambio tan abrupto que hacen los efectos a veces, y que volvieron la mayoría de personajes principales. Por así decirlo, el único que no volvió fue uno que falleció, pero le hicieron un tributo. Entonces en esta de Bill and Ted Face the Music, o se encuentran con la música, me pareció bastante buena. De alguna forma me pareció chistosa y retoma el argumento. O sea, tú entiendes que hay cosas de este universo de Bill and Ted que iban a aprovechar, ¿no? Entonces es como si te resumieran Bill and Ted 1 y la 2 y te la metieran en la tercera con una nueva trama que es muy sencilla de entender: unir al mundo a través de la música. Me imagino que ya está disponible en internet para que la compren, la renten. Y cuando yo la vi me gustó bastante. O sea, no esperen una película súper grande, sino esperen una película de ciencia ficción de los 90. Malos efectos, pero que en el fondo tiene algún sentido. ¿Y cuál es el sentido? De que estos personajes ya den ese paso, ¿no?, a la madurez. Es prácticamente lo mismo de Bad Boys, que Bill and Ted den un paso a la madurez y tengan una familia y dejen la música atrás. Pero diferente a Bad Boys, la música es lo esencial en esta película, no tanto el personaje de Bill and Ted. Entonces durante toda la película van a explotar esa idea, y te das cuenta de que no es tan difícil, pues, de que al final de cuentas no es como que ellos tengan que dejar la música para mover, sino es como pasar la batuta a sus hijos. Y en Bad Boys es más como que, no, sí, hombre, ya después de todo lo que han pasado tienen que aprender, y ya Mike dice, no, está bien, ya voy a sentar. Incluso con el hijo que tiene, al final uno dice como que, ya, entonces al final sí te vas a entregar la placa y la pistola, ¿no? Y en Bill and Ted es completamente diferente. Ahí es cuando la cosa cambia. Y en esta película lo gracioso, invirtieron 51 millones en las tres,
y las 3 películas han generado 80 millones. Entonces sí, ganaron algo. Y créame, Keanu Reeves se siente uno que no es tan... O sea, que no ha cambiado el personaje de Keanu. A mí me gusta bastante, es como... es gracioso, pero de alguna forma uno lo disfruta porque uno dice, man, Keanu con todo lo que ha hecho con John Wick, ya uno dice, se siente diferente, ¿no? Pero en esta es bastante bueno. Entonces, les recomiendo si les gusta la ciencia ficción o esta ciencia ficción que se manejaba en los 90 y en los 80, que eran viajes en el tiempo y cosas irreales. Ahí está Vigilante para ustedes. Otra, y ya hablando más de programas de televisión, hay una película de un actor que a mí me gusta mucho que se llama John Cusack, que ha estado en las mejores películas de adolescentes de los 90s y de los 80s. En el año 2000 sacó una película y precisamente él era tan famoso que los otros personajes que salen en la película ahorita son más famosos que él. Esa es la cosa. Y la película te habla sobre el miedo al compromiso, el odio a tu trabajo, enamorarse y otros éxitos del pop. O sea, la promocionan como un disco de música. La película se llama High Fidelity, Alta Fidelidad en español. Me gusta mucho porque es como ese típico muchacho que no superó a sus exnovias y tiene un trabajo que probablemente lo odia, pero no quiere cambiar por nada hasta que conoce a una muchacha. Y pues ya la cosa empieza a cambiar ahí. Esta película me gustó bastante y el año pasado anunciaron que iban a sacar una versión animada. Una versión a televisión. Y la hija de Lenny Kravitz iba a ser la protagonista principal, la cual se parece demasiado a la protagonista del año 2000. Pero a la gente no le gustó. Y la cancelaron con una sola temporada. Y a mí me gustó, sí, pero sentí que ya estaban como explotando mucho una relación. Porque en una película que dura menos de 2 horas te cuentan cómo se conocieron, los problemas que abordan, cómo esta muchacha ayuda a este muchacho a entender la vida de otra forma. Y en la serie te lo van como exprimiendo poco a poco y se centran más en el personaje de la mujer. No sé si lo hacen por esto del empoderamiento, y eso es otro tema que tenemos que hablar, pero de alguna forma uno dice, van a terminar juntos, pero en 10 episodios de casi 1 hora te van a mostrar diferentes cosas que no se ven en la película, obviamente por tiempo. Y ya al final yo sentía como, o sea, yo ya había visto la película y dije, sé que van a quedar juntos. Y al final de la primera temporada es como si no fueran a quedar juntos. Entonces es como que yo dije, bueno, probablemente para una segunda temporada van a meter más cosas del común, de este momento, de esta generación, porque es que la primera está enfocada al año 2000, a la música que estaba saliendo en el año 2000, que estos muchachos trabajaban en esa tienda de discos, y en esta es un poco como la música que sale ahora, y con algo de la música de los 90, pero entonces allí es como cogen el mismo argumento pero lo ponen dirigido al público de ahora, y ahí es donde es el problema, porque es como, bueno, pues sí, también he escuchado esa música, pero en la primera algunas canciones tenían sentido y la forma en que el personaje te iba contando la historia era bastante buena, pero en la serie ya cambian esa forma, la forma de contar la historia no es tanto del personaje sino de los otros. Entonces ahí cuando hacen las cosas un poquito mal, aún así les recomiendo mucho tanto la película y la serie. Si pueden, vean la serie primero y luego vean la película y se darán cuenta de que estoy hablando. Yo cometí el error de primero ver la película y luego ver la serie. Entonces claro, pues cuando vi la serie tenía esa idea ahí de, oh no, ¿por qué no está Jack Black? Jack Black era súper importante. Entonces es algo como de lo que les puedo recomendar de cine. Y bueno, y así podríamos seguir
analizando y analizando, y lo que no me gusta de estas empresas como Disney es que empiecen a aprovecharse de eso de la nostalgia para sacar productos, para vender tópicos o temas que son relevantes ahora, y crean que los personajes de los 90s o de los 2000 tengan que tener precisamente esa visión del mundo, o fueron formados bajo la concepción de esos problemas que están pasando ahora. No sé qué pensarán de ustedes, déjenme en su opinión si han compartido esto de que sienten de que están dañando las cosas con las que uno creció. Recuerden que tenemos Twitter, ahí me pueden dejar todos sus comentarios. En Facebook algo como Marlon Cáceres, Twitter @YegaguaPodcast. En iBots pueden comentarlo. No necesariamente tienen que ser producciones americanas, también puede ser de sus países. En Colombia siento que han hecho la misma novela 20 veces y simplemente están buscando personajes que se parezcan a los de los 90, de los 80. Entonces díganme por favor qué novelas, qué películas de sus países les han hecho remake y ustedes han sentido que la han dañado, y simplemente se aprovecharon de la nostalgia que usted sentía porque las veía junto a su familia en el sofá. Déjenme en Twitter, en mi Facebook, o si me conocen pues personalmente, díganme qué películas les hace sentir o programas de su infancia los dañaron ahora, cuando ya no son tan infantes pues. Bueno, hasta acá este episodio del día de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme su opinión, para mí es muy importante. Yo tengo una opinión diferente, ustedes dirán no, pero es bueno, acepto todo eso. Y lo importante es discutir sobre estos temas, no simplemente que dejemos que estas empresas de cine, estas productoras nos vendan estas películas y nos la dañen. Yo creo que uno como televidente, como espectador también tiene una voz, y déjenselo saber, tuiteen. A veces la gente no tuitea, no dice nada, simplemente como no, ellos no me van a leer. Nunca sabemos. Tocar no significa entrar, y siempre es importante que nuestra voz silenciada sea escuchada, incluso por las personas que te rodean. Es bastante importante escuchar de eso, y yo creo que tener una discusión en familia, con amigos sobre un tema es de lo mejor. Muchísimas gracias por escuchar todo este episodio, espero que les haya gustado. Les envío un fuerte abrazo. Ya prácticamente ya estamos saliendo de esta situación, esperemos que todo esté muy bien. Se vienen más episodios. Si quieren que hable de un tema específico, no olviden dejarlo en los comentarios de iBots, de Twitter o de mi Facebook, y nos vemos en una próxima ocasión. Les habló Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas. Adiós y gracias de nuevo por el apoyo en los premios iBots. Recuerden que la votación está abierta hasta el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en otra dimensión.